Curso de programación orientada a objetos avanzada con X-Hardware. Vídeo 3. Desaprendiendo hábitos adquiridos. Durante mucho tiempo, la programación orientada a objetos dentro de hardware y X-Hardware ha estado condicionada a los objetos que venían de serie. Podíamos heredar de ellos, podíamos crear objetos a partir de una serie de clases que ya existían o incluso crearnos unas clases que generalmente eran para ampliar un poco las funcionalidades del lenguaje. Una de las cosas que más hemos usado desde que existe Sylar, supongo que en otros en otros entornos será similar cuando se habla de dataset, es el uso del dataset a una consulta SQL o a una DBF o a lo que sea para traernos los datos. Pero tenemos que tener en cuenta de que un dataset a una consulta SQL, a una tabla o a una DBF o a cualquier cosa no es un objeto del tipo deseado. Un dataset a la tabla de clientes no es un objeto de la clase cliente, es un objeto de la clase dataset que contiene una copia de la consulta realizada a la tabla de la base de datos. No contiene un objeto cliente, tengámoslo en cuenta, contiene un objeto de la clase dataset correspondiente. También hemos de tener en cuenta que cuando trabajamos con dataset no estamos usando modelado de datos de programación orientada a objetos, ni podemos independizar nuestra aplicación del motor de datos, ya que cada dataset está muy ligado al motor de datos correspondiente. Hay un dataset para SQL, hay un dataset para DBF, hay un dataset para ADO. Dependiendo de cada uno, funciona de una manera u otra, aunque se ha trabajado mucho para que sean similar su uso. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que un dataset nos devuelve una consulta, no nos devuelve información sobre los objetos relacionados. En el ejemplo que puse antes del cliente, puedo traerme los datos de la forma de pago del cliente mediante una consulta compleja SQL, o sea, incluirlo dentro de la serie. ¿Pero qué son estos datos? ¿Son datos de la forma de pago o son datos del cliente? Está claro que el cliente tiene una forma de pago, pero los datos de la forma de pago no le pertenecen. O sea, el objeto cliente tendrá un objeto forma de pago asociado, pero no le pertenece ni el código, ni la descripción, ni el resto de datos de la forma de pago. Eso pertenecen al objeto forma de pago. Es importante que tengamos en cuenta todas estas diferencias porque nos hemos acostumbrado durante muchos años a que una consulta o una copia de la tabla en memoria con la que trabajamos o un cursor sea un objeto de la clase que queremos trabajar, cuando no es así. Hemos de tener muy claro que los objetos son independientes unos de otros, que cada uno pertenecerá a su clase, así los clientes pertenecerán a una clase cliente, las formas de pago pertenecerán a una clase forma de pago, las facturas pertenecerán a una clase de factura, para de esta forma tener la información más accesible y más clara. Quizás todo este tipo o toda esta división de información nos haga trabajar un poco más, pero nos va a hacer trabajar de entrada, o sea, va a ser un trabajo que vamos a hacer una vez.
Una vez que tengamos ya definidas nuestras clases, va a ser muy fácil trabajar con ellas. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta, como he dicho antes, es que los datasets y el motor de datos con el que se relacionan están estrechamente unidos. Con la programación orientada al objeto avanzada usando patrones de diseño, en este caso vamos a estudiar el patrón modelo vista controlador, aprenderemos o entenderemos que hay una forma de trabajar haciendo que toda nuestra aplicación sea independiente del motor de datos, programando una capa de comunicación con el motor de datos con el que queramos trabajar. Y esta capa hará de enlace entre nuestros datos, o sea, nuestra aplicación, nuestro modelo de datos y el motor de datos. Es importante, insisto, en que esto quede claro. Si hay dudas, por favor, envíame correos, búscame por Skype en el horario que tenemos concertado del curso y hablemos del tema para que podamos continuar con el curso, porque gran parte del curso se basa en esto, en que no vamos a usar datasets tal como los conocemos hasta ahora mismo. Muchas gracias. Espero tus comentarios en joseasuarez@gmail.com y cuando quieras seguimos con el siguiente vídeo.